Yo había llegado a explicar y llegar a presentar el desarrollo y terminar el desarrollo de lo que era la ecuación de Reynolds para flujo bidireccional, que dependía de dos variables, de las variables en X y en Z, y era una ecuación de derivadas parciales justamente con las variables en X y en Z. Bien, esta ecuación es una ecuación que es compleja de resolver, entonces ¿qué pasa? Para simplificar el estudio, Reynolds considera que la presión a lo largo del eje Z, o sea, en el sentido axial del cojinete, es constante. Entonces, el gradiente de presión respecto a Z va a ser nulo. Y la presión solamente sería función de X. Pero esto, o para poder decir esto sería como decir que tenemos un cojinete con una longitud infinita, un cojinete teórico ideal, hipotético con una longitud infinita y que por ende no habría variación de presión con respecto a Z. O sea que bajo la hipótesis de considerar que un cojinete tiene una longitud infinita, podemos decir que la variación de presión con respecto a Z es nula, y si la presión es constante, la derivada de P con respecto a Z es igual a 0, y si no hay variación gradiente de presión, el caudal con Z también es igual a 0. Entonces, bajo esa consideración que Reynolds hace para poder simplificar la ecuación bidireccional, volvemos a esta ecuación que es la del flujo bidireccional. ¿Y qué hacemos? Todo lo referido a Z se va, y me queda esta ecuación con derivadas parciales, pero solamente con una variable en X. Entonces, como la presión es función de X y H es función de X, desaparecen las derivadas parciales y me quedan las derivadas absolutas. Una vez que obtenemos esto, podemos operar matemáticamente acá y llegar a esta expresión, que esta expresión es la ecuación diferencial de Reynolds, pero para flujo bidireccional. ¿Ok? Bien. Esta ecuación es una ecuación que es más simple de resolver. Tenemos que la velocidad V máxima es omega por R, para un cierto instante se puede considerar constante, mu la viscosidad dinámica, constante, la variable h es función de x, y y la derivada de p con respecto a x también es función de x, que es el gradiente de presión con respecto a x. Entonces, ahora vamos a tomar esta ecuación y la vamos a tratar de integrar entre dos valores de h que corresponden a dos valores de h de x para un h función de x. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es integramos esta ecuación, la integramos entre un h genérico y un H1. El H1 se corresponde al espesor de película para el cual la presión es máxima. De este lado, integramos entre el H genérico y el H1, y como el H1 corresponde al espesor de película para el cual la presión es máxima, resulta que el gradiente de presión en ese punto es nulo porque es la máxima de la función. Entonces, integrando, se llega a esta ecuación donde el gradiente de presión solamente me queda con respecto a H, con respecto a H1 es 0, y se baja esto de este lado y me queda esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de Reynolds para flujo unidireccional, que ya está integrada, donde ¿qué representa cada cosa? dP sobre dx, valuado para H, es el gradiente de presión
para un valor X genérico que se define para un cierto valor de espesor de película genérico. Sería la pendiente que tiene el gráfico de las presiones para un cierto valor de X genérico. H sería el espesor de película para ese mismo X genérico. B máximo es omega por R, velocidad tangencial del borrón. Mu, la viscosidad dinámica del lubricante. Y H1 es el espesor de película para un determinado X que hace que la presión sea máxima. Entonces, en esta ecuación también se define el concepto de la lubricación hidrodinámica, que para que haya sustentación tiene que haber tres condiciones. Velocidad relativa entre superficie relativamente elevada, que sería omega por R. Presencia lubricante, que sería la variable mu, y superficies deslizantes convergentes, con una cuña geométrica. O sea que entre el espesor de película H y H1 se está armando una cuña geométrica. Entonces, esa ecuación a la que llega Reynolds para flujo unidireccional integrada, se puede ver y estudiar a través de todo el análisis de las expresiones de Reynolds y llegar a una serie de conclusiones que son importantes y que vamos a tratar de explicar ahora. ¿Qué pasa? Si el cojinete, en el análisis de las expresiones de Reynolds decimos, si el cojinete fuese infinitamente largo, con una longitud teórica que tiene infinito, el valor de la presión máxima se daría para un cierto valor de espesor de película, que sería el espesor de película mínimo. Entonces, en un cojinete teórico, la máxima presión se va a dar para un espesor de película mínimo, que es el H0, o sea que ahí coincide H1 con H0. Un cojinete ideal tiene muchísima longitud, una longitud muy grande, la presión no varía con respecto a Z, la derivada de P con respecto a Z es 0, el caudal con respecto a Z es 0, y la presión solo es función de X. Y el espesor de película para el cual la presión es máxima va a tender a ocupar el valor del H0, que en un cojinete real, en sentido axial, va a haber una variación de presiones en Z. Entonces esto va a hacer que el gradiente de presión con respecto a Z sea distinto a 0 y el caudal con respecto a Z sea distinto a 0. La presión va a depender de X y de Z y el espesor de película máximo no se da para el mínimo espesor de película, sino que se da antes. ¿Qué sucede? Para un cierto valor de espesor de película H1 antes de H0, va a comenzar a disminuir la presión y en el espesor de película H0 va a tener un valor menor que el máximo, pero elevado, y luego va a seguir disminuyendo la presión hasta que en un cierto valor de H2 la presión se va a hacer cero, con respecto a la presión atmosférica. Entonces lo que se hace, se grafica esto. Se grafica el gorro en el cojinete, un espesor de película mínimo H0, un espesor de película H1 para el cual la presión es máxima, el gradiente de presión es positivo o la zona de alta presión, donde vemos que la presión para H0 es grande, pero no es la máxima. Para H1 sí es la máxima, en H1 el gradiente de presión es nulo, acá el gradiente de presión es positivo, acá negativo porque acá disminuye la presión, y para un espesor de película H2 la presión es mínima. ¿Qué sucede? En la realidad, como el cojinete, la longitud entre el cojinete y el gorrón nunca va a ser infinito, sino que va a tener un valor finito. Ese ancho del gorrón puede ir desde 0,25 a 2 veces el diámetro del gorrón. Entonces el valor de X, donde la presión será máxima, va a corresponder a un espesor de película H1 que estará antes del espesor de película H0. Esto se debe a que en la zona de convergencia va aumentando la presión a valores altísimos y la presión sube, sube, sube a medida que va decreciendo el espesor de película, hasta que llega un momento que la presión es tan pero tan alta que empieza a haber fugas axiales y a existir una fuga axial en sentido axial del aceite. En ese momento aparece un caudal en Z, como en cualquier cojinete real, y esto hace que comience a disminuir la presión antes de llegar
Esto hace que empiece a disminuir la presión, que es altísima, antes de llegar al espesor mínimo de película. O sea, mientras más largo sea el cojinete, el valor del espesor de película H1, donde la presión es máxima, se va a acercar cada vez más a H0. En un cojinete teórico, el H1 tiende al H0, porque el espesor de película max, el mínimo, daría el lugar donde la presión sería máxima. Eso en la teoría. En la práctica, la presión va tomando valores tan altos que en algún punto antes de llegar a H0 empieza a haber una fuga axial de aceite y hace que la presión empiece a disminuir. Denme un minuto que voy a buscar agua. Sí, sí, profe, tranqui. Entonces, ustedes observan una zona de presión positiva, donde la presión empieza a aumentar en la cuña geométrica, se hace muy grande, toma valores muy, muy grandes, que puede ser de 300, 600 kilos sobre un centímetro cuadrado. En esa cuña tan pequeña, de unas pequeñas centésimo, milésima de milímetro, toma un valor altísimo la presión. Esa presión con un valor altísimo hace que existe una sustentación entre el borrón y el cojinete y que no haya contacto metal-metal. Hay un espesor mínimo de película y la presión máxima se da un poco antes del espesor mínimo de película y luego empieza a disminuir debido a que empieza a haber una fuga axial en sentido de Z, tal como le indica la ecuación bidireccional diferencial de Reynolds. Y la presión disminuye hasta que en un espesor de película, a partir de H0, no hay cuña geométrica, sino que hay divergencia. La presión cae abruptamente hasta un valor de H2, donde la presión se hace cero, es igual a la atmosférica. De ahí en más, en toda esta zona pintada de roja, lo que yo tengo es una presión menor a la atmosférica, una zona lo llamamos zona de succión o de depresión. Acá la presión es menor a la atmosférica y aparece una presión negativa máxima diametralmente opuesta al espesor de película H1. Acá arriba tengo un espesor de película mínimo, una presión mínima negativa, un máximo negativo sería, donde se considera que es la zona de succión de aceite, el cojinete, por donde va a entrar el aceite. Y toda esta zona en rojo, yo tengo presiones menores a la atmosférica. Toda esta zona en blanco, tengo presiones positivas mayores a la atmosférica y presiones muy, 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 muy altas. En la zona de presiones negativas, puedo tener valores que pueden llegar a tomar 0,8 atmósferas como presión negativa o vacío. Y en la zona de presión positiva, esto está fuera de escala, es
mucho más alto porque llego a valores de 300, 600 atmósferas. Entonces, con eso podemos ejecutar con todas estas conclusiones este gráfico. En esta zona el gradiente de presión es positivo porque va creciendo, de acá para acá el gradiente de presión es negativo porque va disminuyendo. Acá tengo la zona de succión o de vacío, esta es la zona de presión es positiva. Y acá lo que hice fue agregar algunas imágenes de otros dibujos que pude bajar o encontrar en internet, que más o menos explican lo mismo. Tenemos la carga, el cojinete, obviamente que la carga, yo acá no la dibujé, pero, acá está, la carga del cojinete, del gorrón está acá, va para abajo, acá. Y esa carga está siendo sustentada por este espesor mínimo de película. Acá tenemos un gráfico que bajé de internet que explica más o menos lo mismo en cuanto al gráfico. Y acá tenemos un gráfico de un libro, Ramondi y Boll, que estudia este tema de lubricación, y tenemos un gráfico donde explica también este gradiente de presiones positiva en la zona de la cuña geométrica o en el entorno de alta presión, donde esa presión, donde ese lubricante con muchísima presión es el que se encarga de sustentar al gorrón el cojinete y evitar el contacto metal-metal. Acá también agregué otra imagen. Este es el libro ruso que es súper nombrado, que estaba en la bibliografía también de la cátedra. Esto también hay una apunte de enciclopedia mecánica que toma algo esto de Ramondi y Boll, que toma unos extractos. Esto lo saqué de un libro ruso que lo usé para agregar un par de imágenes ya en otras unidades. El aceite, la zona de presión, el cojinete. Y acá tienen una variación de la presión en la zona de alta presión, con distintos espesores de película. Ante el espesor de película mínimo está la presión máxima. Y acá tienen en el sentido Z, o en el sentido axial, una variación de presión de cómo queda el sentido Z en un cojinete real. Donde el aceite va teniendo una fuga axial aparte del sentido en X. En la zona de la máxima succión, además de un orificio de entrada de aceite, se puede hacer una ranura longitudinal y cerrar en los extremos para lograr una mejor distribución del lubricante en el cojinete, por donde ingresa. También para disminuir las fugas en sentido axial, o sea, para disminuir esta curvatura que genera fugas en sentido axial, en los cojinetes reales, que no tienen una longitud infinita, porque ninguno tiene una longitud infinita, se suelen hacer ranuras en el cojinete borrón para disminuir el pico de presión en Z y hacerlo más gradual. Esto se hace, por ejemplo, haciendo una ranura y en vez de tener un pico de presión único, tiene dos picos de presión con una presión menor o tres ranuras. Entonces esto se parece más a un cojinete ideal en cuanto a análisis. Bueno, y queda hacer solamente un análisis de lo que pasa con las tensiones de corte y la velocidad del lubricante en el cojinete según esta ecuación de Reynolds. Para eso, la expresión matemática que hemos deducido anteriormente de la tensión de corte del lubricante adentro del cojinete tenía esta fórmula matemática donde también reemplazando por
por tau 0 me quedaba igual a, perdón, donde tau 0 era la constante que era igual a todo esto. Entonces, como vimos, el gradiente de presión puede ser positivo o negativo, va a depender de qué lado estemos de H1, de la presión, de donde está la presión máxima. Entonces, haciendo un gráfico en la zona del entorno de alta presión, vos tenés que, cuando el espesor de película H es mayor a H1, estoy hacia la derecha, donde la presión viene aumentando. En esa zona el gradiente de presión es positivo, entonces se parte de un tau 0 inicial, que va a depender de cada espesor de película, H, H1 y H0, ese tau 0 va a ser distinto. Y acá el gradiente de presión es positivo, se suma y tensión máxima pegada del lubricante pegado al gorrón va a tener este valor, donde va a aumentar con respecto al tau 0. Para un espesor de película, donde tengo la presión máxima, el gradiente de presión es nulo, y por ende, en esta fórmula matemática pueden ver que si el gradiente de presión es nulo, la tensión tau I va a ser igual a tau 0, constante, no va a variar. Entonces, cuando la presión es máxima, estoy en el espesor de película H1, el gradiente es nulo, y la tensión de corte del lubricante es constante en todo el espesor de película entero, desde el cojinete hasta el gorro. Luego, hacia la izquierda, el gradiente de presión es negativo, por ende, parte de una tensión inicial y disminuye hacia el gorrón, porque el gradiente de presión es negativo. Cada uno de estos valores dependen del espesor de película, dependen de la velocidad de mu y del espesor de película correspondiente, entre otras cosas. Entonces, van a ser variables estos tau 0. Este va a ser mayor que este va a ser mayor que este. En el estado máximo al revés, este va a ser mayor que este y este va a ser mayor que este. Si hacemos lo mismo estudiando la ecuación matemática de la velocidad que toma el lubricante adentro del cojinete, la expresión matemática que habíamos deducido de la velocidad era esta. Esa expresión matemática tenía una constante c que era igual a tau 0, y por ende me quedaba que la expresión matemática era esta, que era una función cuadrática de I. Entonces sabemos que la velocidad tiene dos componentes, una de segundo grado y una de primer grado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gradiente de presión es nulo, o sea, en el espesor de película H1 el gradiente de presión es nulo, porque estoy en la presión máxima, esto desaparece y me queda esto. Entonces la velocidad varía linealmente del fluido, es 0 en el cojinete y es omega por R en el gorrón. Y varía linealmente, de acá hasta acá. Eso solamente para el espesor de película, donde el gradiente es nulo. Hacia la derecha, el gradiente es positivo. Entonces, en esta fórmula, vos vas a ver que tenés una ecuación lineal y una componente cuadrática, que sumadas me dan esta fórmula. Es nulo en el cojinete, vale omega por R en el gorrón, y tiene una variación cuadrática, que es una mezcla de una lineal con una cuadrática. Hacia la izquierda de H1, el gradiente de presión es negativo, entonces esto es negativo y esto es positivo, entonces yo tengo una variación lineal más una cuadrática negativa que me da por resultado esta variación, donde en el cojinete es nula la velocidad y en el gorrón vale omega por R. Acá y acá y acá vale omega por R la velocidad. Acá y acá vale 0. Las formas como varía la velocidad del lubricante dentro del cojinete bajo la hipótesis, que es un régimen laminar, que es la hipótesis que hizo el señor Redstone, tiene esta forma dependiendo si estoy a la derecha o a la izquierda del gradiente de presión negativo, que es cuando la presión es máxima. Con esta variación, con esta lineal y con esta que está acá. Entonces con esto se puede decir que gracias a la ecuación de Reynolds se puede demostrar que se genera una zona de muchísima presión y que puede mantener sustentado al gorrón del cojinete con una carga importante. A partir de ahora deberíamos ver los tres métodos de resolución, Petrov, Limber y Sommerfeld.
Yo por hoy voy a parar acá. Faltaría empezar con los métodos de verificación y proyecto de cojinete, que sería Petrov, Gimbel y Sommer. Que eso lo vamos a ver la próxima clase. Cojinete y el gorro. Bueno, resta nomás ver los métodos de resolución, que es Petrov, Gimbel y Sommer, que lo que hacen es tomar las ecuaciones de Reynolds y resolverlas de distintas maneras, cada uno de ellos encontrando interpretaciones constantes y gráficos y números dimensionales. Y cada método tendrá su aplicación, que eso quedará pendiente para dar la próxima clase.